Muy buenas, pues aquí estamos en un nuevo vídeo del canal de Zo3D. Mi nombre es Javier Vega, si no me conocéis, y en esta ocasión vamos a hablar de los elementos del interface de Blender. Este es un vídeo que es uno más de la serie de los fundamentos de Blender 2.8 y está indicado para todos aquellos que no habéis tocado Blender y necesitáis pues acostumbraros a ello. Entonces es importante que nos acostumbremos al interface de Blender para manejarnos y trabajar con fluidez. Así que eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que nos vemos. Hasta ahora. En esta lección vamos a conocer cómo está organizado el interface de Blender 2.80 y de qué partes se compone. Es importante, como en todo software, tener un conocimiento del comportamiento del interface de Blender. Respecto a versiones anteriores de Blender, el interface ha sido reorganizado para que todo tenga una consistencia más acorde con la tarea que estamos realizando. Así que verás que ha sido pensada para que podamos sacarle el máximo provecho. Y se ha optimizado pues, la cantidad de clics o paneles que necesitamos para encontrar una determinada opción. Es decir, muchos de los paneles los vamos a tener mucho más a mano que antes. Y todo esto es clave cuando estamos produciendo. Ya sabemos que el tiempo es dinero y si trabajamos rápidos y de forma eficiente, eso lo vamos a notar a nivel de productividad. Así que vamos al lío. Cuando abrimos Blender nos vamos a encontrar con la interfaz que ya conocéis. Vamos a abrir de nuevo para que lo veamos. Vale, entramos aquí en General. Voy a activar el Screen Catch para que no tengamos ningún tipo de problema y podáis ver todo lo que tecleo. Una de las características de Blender, del interface de Blender, es lo flexible que es este interface. Es uno de los interfaces más flexibles que conozco y eso nos va a permitir personalizarlo al máximo. Pero antes de personalizarlo vamos a entender cómo se comporta el interface. Vamos a empezar por la parte de la izquierda en la que tenemos este panel. Este panel, que es un conjunto de iconos, se llama toolbar, ¿vale? O barra de herramientas. Y aquí tenemos herramientas básicas para empezar a manipular objetos. Dependiendo en el modo en el que estemos, esta barra, esta toolbar, va a ir cambiando. Y cuando me refiero a modos, refiero al modo de objeto, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Objeto, modo edit, edit mode, sculpt mode, vertex paint, weight paint, and texture paint. Esos son diferentes modos con los que podemos trabajar dentro de Blender. Entraremos en detalle en cada uno de ellos, pero vamos a seguir con el menú. El menú lo tenemos aquí arriba y ahora es muchísimo más reducido que antes porque la parte más con más protagonismo vienen siendo los workspace que tenemos aquí arriba, que tenemos aquí el layout, que es el que sale por defecto, y después pues tenemos modeling, sculpting, UV editing, etcétera. Y un símbolo más al final con el que vamos a poder personalizar el nuestro propio. ¿Vale? Esto es una maravilla para que podamos tener nuestros propios layouts. También entraremos en detalle en cada uno de los layouts y cómo crear el nuestro propio. Si seguimos un poquito más abajo, tenemos lo que es el header. El header ahora está sobreimpreso encima del visor. ¿Vale? Fijaros que tenemos aquí una línea y a continuación podemos seguir viendo el viewport. Es decir, que ganamos espacio, incluso creo que se puede seleccionar. Antes no se podía seleccionar en esta parte, ¿vale? Pero ahora incluso aunque estemos en el propio header, tiene su límite, ¿vale? A nivel de ítem, de objeto. Y yo puedo seguir seleccionando objetos. Antes esto no se podía hacer, ¿vale? Parece una tontería, pero lo han pensado todo dentro de Blender. Así que tenemos este menú que va a ser correspondiente al modo en el que estemos, ¿vale? Que aquí ya nos indica en qué modo estamos. Y tenemos sus menús. Algunos van a ser comunes y otros pues van a ser especializados en función del modo en el que estamos. Después tenemos esta parte central en la que podemos cambiar algunos modos, por ejemplo la orientación. Podemos utilizar el modo global, local, normal, gimbal, view y cursor. Todo esto acabaremos viéndolo en detalle también. Tenemos también cuál es el pivot, donde se va a ejecutar el centro de las transformaciones, ¿vale? Respecto a qué. Y aquí pues tenemos el bounding box, 3D cursor, individual origins, median point, active element o only origins. Estas ventanitas que vemos aquí, ¿vale? Se les suelen llamar, creo que les han llamado pop-ups o widgets, algo así parecido, ¿vale? Y bueno, pues son unas ventanitas que simplemente se muestran cuando seleccionamos alguno de las opciones que tenemos aquí, ¿vale? Para eso tenemos aquí una flechita al lado de cada una de las opciones, la que nos indica que allí va a haber un pop-up o widget. Hacemos clic y nos aparece. Tenemos aquí los diferentes, como el snapping y el modo proporcional con sus opciones también. Y luego más a la derecha tenemos toda una serie de elementos
estos iconos que hacen referencia a cómo se visualizan las cosas en el visor y qué cosas vemos en el visor. Tenemos el primero de ellos, que es el modo de visibilidad, en el que podemos filtrar por tipos, como Mesh, Curve, Surface, etcétera, y en la que podemos decirle si queremos verlo o no verlo, si podemos seleccionarlo o no podemos seleccionarlo, ¿vale? Es decir, yo puedo ocultar o puedo decir que solamente se vea, pero yo no pueda seleccionarlo. Todo esto es muy práctico. Tenemos el siguiente, que es hacer referencia a estos gizmos que tenemos aquí. Ahí yo puedo ocultarlos, si no los uso, pues se pueden quitar perfectamente. Esto ya va en función del usuario y de su entorno de trabajo. En este caso, a ver, lo que es el gizmo, ya comenté en vídeos anteriores que tiene más sentido en equipos en los que no tenemos teclado numérico o no tenemos el ratón, ¿vale? Como los portátiles. Es decir, que para trabajar podemos trabajar perfectamente sin mostrarlo. Como veis, al lado de cada opción tenemos el desplegable con su pop-up y podemos, digamos, configurar las opciones de este botón. ¿Vale? En este caso, pues podemos decir que no nos muestre el Navigate, no nos muestre las herramientas activas, el objeto activo, etcétera. Todo esto lo podemos personalizar. Luego tenemos este de aquí, en el que podemos decirle qué elementos queremos que se sobreimpresionen encima del visor. ¿Vale? Podemos activarlo y desactivarlo y fijaros que prácticamente vemos ahora solamente el mesh, ¿vale? La malla, la geometría, pero perdemos lo que es la información del visor en el que estamos, qué objeto estamos usando, etcétera. Y también, como vemos aquí, podemos personalizarlo. ¿Vale? Podemos decirle que no nos muestre el floor, el suelo, que es esta rejilla que tenemos aquí, o que nos lo muestre, pero también con el eje Z, que aquí vemos el X y el Y, pero sin el Z. Podemos decirle que también lo queremos ver, pues si lo necesitamos como referencia. Y podemos, bueno, pues la escala del grid, las subdivisiones que tiene, en este caso está dividido en 10 unidades, pero podemos decirle que lo queremos en 20, ¿vale? O lo queremos en 5, ¿vale? Que es fijaros que hay diferentes niveles de gris, pues estas son las subdivisiones, etcétera. Todo esto lo podemos toquetear y personalizarlo a nuestro gusto según la forma de trabajar en la que estamos. Después tenemos el modo X-Ray, que simplemente es un modo conmutador, clic, clic, y podemos ver parte del objeto de atrás. Queda como una especie de semitransparencia. ¿Vale? Y podemos ver pues las aristas que quedan detrás. Después tenemos los modos de visualización, de sombreado dentro del visor, en el que tenemos el clásico wireframe. Y fijaros que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y este menú que tenemos aquí, este pop-up, va a ser contextual al modo en el que estemos. ¿Vale? Ahora si estamos en wireframe, las opciones que tenemos aquí van en función del wireframe. Podemos quitar el X-ray, el color del objeto, random, el tema que estamos usando, etcétera. ¿Vale? Si vamos al siguiente modo, que es el Viewport Shading, ¿vale? Que sería este, que lo vemos con sombreado, pues tenemos aquí otras opciones también, la que podemos cambiar a Modcap o a Flat. Entraremos en detalle en todo esto más adelante, ¿vale? Porque todo esto es muy interesante. Luego tenemos el siguiente, que es el modo al que se le llama Look Depth. De todas formas, me gustaría que os fijarais que en cada una de las opciones que podemos pasar con el ratón, si lo detenemos un ratito, nos sale este, digamos, cartelito en el que nos explica qué estamos usando. Vale, así que nos viene muy bien pues, para aprender los nombres de los modos y si tienen algún atajo de teclado, pues también lo veremos aquí. Y aquí nos comenta, podemos leer, que es un método de mostrar los objetos en el modo 3D y este modo se llama Look Depth, en la que pues podemos hacer pues pruebas de iluminación, colocar objetos, ver sombras con sus materiales, no con un render potente, sino simplemente a nivel de previsualización, para que podamos hacernos una idea de cómo tenemos esta iluminación. Por eso se le llama Look Depth. Y luego tenemos el último modo, que es el modo render. Y el modo render irá en función de qué motor de render estamos usando. En este caso, si abrimos Blender por defecto, está usándose Eevee, que eso va a necesitar un capítulo aparte, que es muy interesante. Aquí entraremos, haremos un repaso a Eevee, pero estoy preparando un curso sobre Eevee muy interesante, en el que vamos a sacarle un montón de provecho. Y podemos cambiar aquí, a este modo. Así que las opciones que tenemos ahora no aparecen porque es la de render y esas ya las encontraríamos aquí, dentro de render settings, ¿vale? Los settings del render, que esto va a cambiar también en función del render que estemos usando en cada momento. Ahora entraremos aquí en detalle.
Bien, como vemos, todo aquí es muy personalizable. Podemos modificarlo como queramos. Por ejemplo, si yo estoy aquí en el menú, yo puedo hacer clic con el botón derecho y nos vamos a encontrar opciones contextuales. Interesante, hacemos clic, botón derecho, y aquí vamos a poder cambiar en el header, si lo queremos ver, por ejemplo, en lugar de arriba, verlo abajo, flip to bottom, y ahora vemos el menú aquí abajo, en lugar de arriba. Como digo yo, esto no es importante, eso es simplemente comodidad, como estéis acostumbrados. A mí me gusta siempre tenerlo arriba, así que siempre lo ponemos flip to top. También tenemos la opción de compactar más el menú. Nos vamos aquí y tenemos marcado por defecto Show Menú, que es el que estamos viendo aquí ahora, este menú que vemos aquí. Pero si hago clic con el botón derecho y le digo que no me muestre el menú, me lo va a mostrar así compacto, ¿vale? Tipo hamburguesa, como suelen verse en dispositivos móviles. Y esto pues nos puede venir bien si no tenemos mucho espacio en el escritorio y queremos tener todas las opciones un poquito más compactadas. Seguimos cogiendo aire y vamos al panel que ahora mismo tenemos aquí oculto, y para demostrarlo podemos hacerlo de dos formas, haciendo clic en este símbolo que tenemos aquí, en este más, y entonces nos aparecen las opciones. También podemos compactarlo arrastrándolo, o si le damos a la tecla N. Con la N nos muestra este panel, y en este panel lo tenemos dividido en diferentes pestañas. La primera de ellas es la referente al ítem, al objeto que estamos seleccionando en este momento, y nos da una información como las de transformación, dónde lo tenemos localizado en el espacio 3D, cuál es su rotación, cuál es su escala y cuáles son sus dimensiones. Tenemos toda una serie aquí de ajustes también, por si queremos bloquear algunas de ellas. Luego tenemos otra que esta es interesante, que es la de Tool. Con Tool vamos a tener toda una serie de opciones que van a ser contextuales a las herramientas que estemos usando en este momento. En este momento estamos usando el de Select. Podemos seleccionar cualquier objeto de esta forma, arrastrando, hacemos clic y arrastramos y hacemos una selección tipo box. Todo lo que abarquemos dentro de esto acaba seleccionado. Y aquí pues tenemos diferentes opciones. Estas me recuerdan mucho a las que podemos utilizar en cualquier programa de diseño, en la que podemos mezclar las selecciones. ¿Vale? Tenemos aquí los diferentes modos. Podemos hacer resta, podemos hacer la intersección, etcétera. ¿Vale? Por defecto está todo lo que yo selecciono es una nueva selección. Pero si yo tengo este modo, ¿vale? Y ahora selecciono este de aquí, quedan los dos seleccionados, ¿vale? Porque estamos en el modo añadir, ¿vale? Estamos añadiendo elementos a la selección sin perder el anterior y sin tener que tener pulsada ninguna tecla. Esto también lo vamos a ver en otra lección hablando de selección. Para ocultarlo, bueno, pues tenemos la N como hemos comentado antes. Luego también tenemos opciones del visor, que esto es nada más que cómo vemos el visor en 3D, como el focal length que te viene por defecto, el focal length no de esta cámara, sino de la cámara que está visualizando el visor 3D que tenemos aquí. Y esto pues podemos cambiarlo aquí. ¿Vale? Estas cositas que vemos aquí se pueden cambiar. Y tenemos toda una serie de opciones a nivel de visualizar la cámara. Por ejemplo, ahora estamos utilizando una cámara por defecto. Si seleccionamos este objeto, y recordad que en la lección anterior comentábamos que para visualizar lo que hay en la cámara es la tecla 0, vemos como cámara la cámara de la escena. Pero si queremos ver o componer la escena desde la luz, si estamos haciendo, digamos, tareas de look depth, nos interesa ver que está iluminando este objeto. Para eso podemos usar el Use Local Camera y ahora decirle que quiero como cámara esta luz. Ahora la cámara por defecto va a ser la luz. Vamos a darle a la tecla 0 y ahora yo lo que estoy viendo es lo que se ve desde la luz. ¿De acuerdo? Podemos utilizar el cubo o cualquier otro objeto. ¿Vale? Decimos, ahora es el cubo el que está siendo la cámara. Evidentemente aquí ahora no tiene sentido, pero podríamos utilizarlo con cualquier otro objeto o empties que tengamos para posicionar luces. Otra opción interesante que tenemos aquí, que eso sí que me gustaría que lo tuviéramos presente. Por ejemplo, vamos a decir que queremos la cámara otra vez por defecto de Blender, la que tengamos en la escena. Si yo utilizo la cámara, en el momento que yo empiezo a rotar, salimos de la cámara. Digamos que está como suelta. Pero si yo lo que quiero ahora es posicionar la cámara sin salirme de ella, es decir, rotando la vista, para que la cámara se vaya colocando en una posición, podemos marcar esta opción que es Lock Camera to View. Ahora fijaros que el marco es de color rojo, indicando que esto está ahora bloqueado. Y si yo ahora muevo la cámara con el botón central, vemos que la cámara ahora ya está bloqueada. Es decir, que puedo navegar
y la vista de la cámara pues se va actualizando. En el momento que yo salgo de este modo, ¿vale? Salimos del modo cámara. ¿Qué más cosas tenemos? Importante, vemos que esto lo podemos desplegar o esconder con la N. Vale, veo que se me ha desactivado el screencast. Vamos a activarlo. Vale, bien. Con la N. Y este panel que tenemos aquí con la T. El toolbar con la T. Vale, también tenemos aquí su símbolo y la T. Otra zona que tenemos aquí importante que sale por defecto es el outliner. Aquí en el outliner vamos a tener un listado de todos los objetos que tenemos en nuestra escena. En nuestra escena va a estar organizada gracias a este outliner que nos va a poder mostrar una visión de todos los objetos que tenemos en la escena. Tenemos aquí un elemento que entraremos en una lección aparte, que son las colecciones, pero digamos que es una forma de organizar o agrupar objetos. Tenemos aquí el icono del objeto, vemos que podemos identificarlo claramente por el icono del objeto, vemos que esto es un tipo cámara. También fijaros que si yo selecciono, hago clic aquí, el que queda seleccionado es el objeto que yo acabo de hacer clic en el outliner. Si hago clic en Cube, el que queda seleccionado es el cubo. A veces, si tenemos muchas cosas en la escena, puede ser incluso más sencillo seleccionar desde aquí. Queremos seleccionar la luz, cubo, cubo. Y cada uno de ellos tiene un icono. Fijaros también la estructura que tiene. Vemos que aquí está organizado como objetos con diferentes niveles. Es decir, una columna un poquito más adentro de la colección tenemos objetos de esta colección. Es decir, todos estos objetos están dentro de la colección. Dentro de cada objeto también tenemos subelementos o componentes que nos dice, digamos que tiene un diferente color y quiere decir que estaremos en el modo edición de este objeto, ¿vale? Sus propiedades. Si hacemos clic aquí, vemos que este objeto, el cube, que es una geometría, tiene otro, se llama cube y tiene el mismo icono pero en diferente color y se llama cube también, pero eso ya sería más a nivel componente. ¿Vale? ¿Qué elementos contiene? ¿Vale? A nivel de vértices y fijaros que hemos entrado en modo edit. Si salgo aquí, ¿vale? Con la tecla Tab entramos en modo Edit igualmente, modo Edit, pero si lo hacemos desde aquí entramos en modo Edit igualmente. No así cuando hacemos clic en el objeto. Hay que hacerlo con la tecla Tab. Si este objeto tiene más elementos, y esos elementos pueden ser materiales, modificadores, etc. Así que ahora, de momento, vemos una estructura básica de este objeto, pero luego iremos viendo cómo esto se complica más y más y más. Con las luces ocurre exactamente lo mismo. Tenemos en la barra superior, tenemos una serie de elementos para manipular el outliner. Tenemos aquí qué tipo de filtro vamos a ver o qué tipo de combinación de elementos vamos a ver. ¿Vale? Si queremos ver todas las escenas y su contenido, ¿vale? En la que tendríamos como jerarquía máxima la escena. Si queremos ver solamente a nivel de capas, View Layer, que solo tenemos aquí arriba, que esto también entraremos en detalle cuando entremos en Render. O si queremos ver a nivel de sequence, si tuviéramos alguna secuencia, render file con todos los elementos de esta escena, data API y orphan data. Todo esto entraremos en detalle en cada uno de ellos conforme vayamos avanzando. Lo importante aquí también es que, por ejemplo, tenemos un elemento de búsqueda. Si queremos buscar un objeto determinado, escribimos cube, que aquí ahora es fácil, pero si tenemos aquí 1000 objetos va a ser un poco más complicado. Y así podemos buscarlo mucho más rápidamente. También tenemos aquí los filtros, una serie de filtros, por si queremos mostrar diferentes modos de visualizar. Y dice, es que quiero solamente ver los objetos. Bien, tenemos aquí también esta columna de aquí, que son los modos individuales de visualización. ¿Vale? Aquí teníamos uno que era general y aquí ya sería más individual. Aquí digo, es que este es el que yo no quiero ver, Cube. ¿Vale? Pues yo lo puedo ocultar o lo puedo mostrar. Pero tenemos más opciones. Es decir, si hago clic aquí, yo quiero también tener la opción de seleccionar, la de renderizar, ¿vale? Que se muestre en los visores o en el render final.
pero también tenemos aquí para hacer unas máscaras, holdout, y que afecte solamente al indirect. Pero estos aquí ya entraremos mucho más en detalle en los capítulos de render, ¿vale? Pues son un poquito más especializados. Pero bueno, que sepáis que tenéis aquí estos filtros y en función de cada colección o cada view layer podemos tener diferentes opciones, con lo que nos da una flexibilidad tremenda. Vamos al siguiente panel, que es el de propiedades y que lo tenemos aquí, que ocupa una parte bastante importante, y ahora los iconos los tenemos organizados de forma vertical. Fijaros que aquí tenemos muchas opciones. El primero de ellos es el referente al de el workspace que estamos usando. ¿Vale? Si estamos usando el cursor o la transformación, todo esto va a cambiar, ¿vale? En función de lo que tengamos activo en ese momento. ¿Vale? Y luego tenemos aquí pues una serie de opciones del workspace, que como he comentado antes, cada uno es contextual y puede ser completamente diferente al otro. Es decir, uno podemos estar en modo objeto, porque no es lo que nos interesa, pero a nosotros igual nos interesa estar en edit mode directamente. Es decir, que podemos generar un layout nuevo y decir, no, este es en edit mode o en cualquier otro modo. ¿Vale? Incluso podemos filtrar add-ons, es decir, bueno, es que yo en este layout a mí no me interesan determinados add-ons, ¿vale? Por ejemplo, el System Screencast Keys, pues lo puedo desactivar en un modo determinado, ¿vale? O sea que esto es súper flexible, a mí me encanta. Luego tenemos las opciones de render, los ajustes de salida, archivo, los de capas, view layer, que tenemos aquí, el de la escena, mundo, el de objeto, modificadores, tenemos aquí el de partículas, físicas, constraints, a nivel geometría, los datos del objeto, son, digamos, información interna que tiene cada objeto, materiales y texturas. Esto entraremos más en detalle más adelante, ¿vale? Hay muchísimas opciones aquí. Podemos hacer los paneles más grandes también, si necesitamos que sean más grandes. Si yo dejo presionado aquí entre un panel y otro, vemos que el puntero del ratón cambia y yo puedo hacerlo un poquito más ancho. Lo mismo a nivel horizontal, ¿vale? Si pongo el ratón en una zona intermedia entre los paneles, puedo hacer que ocupe más o menos espacio. Esto va en función de lo que necesitemos. Más abajo tenemos el timeline, que dependiendo del modo de selección que tengamos, vamos a utilizar el botón izquierdo o el derecho para hacer el scribing, que sería pues el ir moviéndose de un fotograma a otro. Tenemos las opciones de reproducción y podemos hacerlo también pues con más espacio o menos espacio. Por último, tenemos la línea que nos va a archivar de las opciones que estamos usando en este momento y cuáles son sus combinaciones. Tanto si utilizamos Control, Shift y qué botón del ratón hace una acción determinada. Más abajo tenemos información de la escena, aquí a la derecha, en la que nos dice en qué colección estamos, qué objeto estamos visualizando, ¿vale? Cuántos vértices tiene, cuánta memoria está ocupando, etcétera. ¿Vale? Toda esta información pues, es muy útil luego para saber cuán grande es esta escena que estamos usando en ese momento. Y luego, a nivel de hacer esto un poquito más cómodo, hay una opción que es sencillamente hacer un poquito más grande la letra. Si sois un poco topos como yo, que necesitáis buenas gafas, podemos hacer control. Y ahora con el botón central del ratón, yo puedo dejar apretado y arrastrar hacia arriba para hacer mucho más grande los elementos de este panel, o hacia abajo pues para hacerlo más pequeñito, si tenéis vista de lince. ¿Vale? Hacemos así o así. Esto prácticamente con cualquier panel podemos hacerlo. Por ejemplo, tenemos aquí los iconos, me pongo encima del panel, pulso control y ahora con la rueda central yo puedo hacerlo más o menos grande. Esto ya dependiendo de la vista, el espacio que tengáis en vuestro monitor, etcétera. Y ya por último, quiero comentaros que en la cabecera de cada panel de los que tenemos aquí o ventanas podemos cambiar el panel que queremos visualizar, que esto lo tenemos al principio de cada cabecera. Aquí arriba vemos que tenemos un icono que entonces nos muestra las mismas opciones y es qué es lo que queremos mostrar en este panel, en este espacio que tenemos aquí. ¿Vale? Si yo en lugar de mostrar el outliner quiero mostrar otro elemento, hago clic aquí y digo, pues aquí quiero que se vea el 3D Viewport, ¿vale? Y lo tengo aquí porque yo quiero aquí que se vea con la cámara. Porque a lo mejor, bueno, pues aquí estoy modelando o estoy haciendo look depth y me gustaría ir viendo cómo se ve ya en la cámara el objeto. Y podemos tener pues aquí una ventanita para esto.
Esto lo podemos hacer con cualquier panel. ¿Vale? Aquí podemos tener el Love Sheet. Dice, bueno, es que necesito el Love Sheet aquí. Si queremos irnos a las propiedades. Luego, a nivel de personalización, entraremos en la siguiente lección, en la que explicaré con un poquito más de detalle cómo podemos personalizar este interface. Y nada más, como siempre, si tenéis alguna duda, pues abajo están los comentarios o tenéis el botón de contactar con el profesor o dudas de la lección y yo estaré encantado de responderos. Así que nos vemos en la siguiente lección. Hasta ahora. Bien, pues ya estamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo cortito en el que hemos aprendido pues parte de los fundamentos de Blender 2.8. Si os gustan este tipo de vídeos, me lo dejáis abajo en los comentarios, lo compartís con todo el mundo y ya está. Abajo en los comentarios me podéis dejar cualquier sugerencia y además también os suscribís, le dais al me gusta y ese tipo de cosillas que nos gustan a nosotros para seguir motivándonos. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.